Edad, 42 años. residencia, San Quirze del Vallès. en pareja o soltera, Pareja. hijos, 2. ¿has fumado alguna vez? Alguna vez de joven. ¿Bebes alcohol habitualmente? Nunca. Del 1 al 10, valora cómo es tu alimentación. Un 8. Bienvenidas al podcast de Soy Como, el proyecto de divulgación de nutrición y salud integrativa que te ayuda a cambiar tus hábitos con la ciencia más actual y mucho sentido común. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún capítulo. Y ahora, prepárate para transformar tu salud. Hoy pasa por el podcast Laura Puga, quizá la conoces, terapeuta especializada en belleza y en salud natural en general. Hoy viene como testimonio de sufrir el síndrome Asia, la enfermedad de los implantes mamarios, una reacción inmunológica y autoinmune a la exposición de la silicona de los implantes, de la que poco se sabe, pero quien la padece ya está haciendo ruido desde hace años y también los estudios científicos empiezan a llegar. Laura Puga, bienvenida al podcast. Bueno, muchísimas gracias por dar visibilidad a este tema, Nuria. A ti por venir y por contar tu historia, que es alucinante, porque además en paralelo como terapeuta, dietista y formada, y es un nombre de referencia en el mundo de la cosmética y la salud natural, acompañas tu testimonio cuando lo cuentas de todos los estudios científicos y también con toda la descripción, con todo tipo de detalle, porque eres profesional de la salud y hoy vas a poner un poco de luz de una forma documentada y no solo a mí me pasó y a mí me funcionó, que podría ser perfectamente con un testimonio que no fuera a la vez divulgadora como tú y profesional de la salud como tú, que encima lo cuentas muy, muy bien, lo que vamos a contar hoy, que para mí es un pelotazo. O sea, ya se ha hablado un poquito del síndrome Asia. Las oyentes que están acostumbradas al mundo de la salud integrativa y a escucharnos y nos siguen, puede ser que sepan de qué va el tema, pero mucha otra gente no, será su primera vez. A ti, con 20 añitos, te apetece ponerte implantes mamarios y todo empieza ahí, ¿no? Exacto, todo empezó con 22 años. Yo tenía muchísimo complejo, pues porque tenía muy poquito pecho, tenía una autoestima muy baja, había venido de una adolescencia un poco complicada, con una autoestima muy baja, repito, y en ese momento, pues realmente ponerte pechos era como la panacea, ¿no? No se hablaba de ninguna contraindicación, todo eran pros maravillosos y dije, oye, pues ¿por qué tengo que seguir con este complejo? Si en esa búsqueda enfermiza de la perfección que tenía en esa edad, podía solucionar aparentemente el problema o la falta de autoestima que tenía poniendo pechos, cosa mentira, porque aún y con pechos la falta de autoestima no se solucionó, pero bueno, esto da para otro podcast, ¿no? Entonces, ¿qué decidí? Decidí ir a una muy buena clínica de Barcelona, de hecho era una de las mejores del momento, con un cirujano muy reconocido, o sea que no lo hice en cualquier clínica ni me puse cualquier tipo de implantes. Mis implantes eran de segunda generación, los que se llaman como los más saludables, no eran ni texturizados ni salinos, eran implantes como muy novedosos que a día de hoy son los que se ponen como seguros según la FDA. Y a partir de ahí empezó el infierno de mi vida. ¿Por qué empezó el infierno de mi vida? Yo había sido una niña y una adolescente sana toda mi vida. Mi madre no recuerda una fiebre de ir descalza todo el día, en manga corta todo el invierno, jamás un constipado fuerte. Es decir, mi salud era de hierro y mi madre siempre lo decía, mi hija es un toro. O sea, Laura no se ha puesto enferma, nunca ha podido tener unas anginas, pero es que casi ni una fiebre a lo largo de mi vida. Y a partir de ahí empecé un proceso muy complicado, donde además, por mi falta de conocimiento en este ámbito, con esa edad, no supe relacionar lo que me estaba pasando. Cuando tú te operas, que para mí empieza toda la complicación ahí, y tú firmas ese consentimiento médico, en ningún lugar pone o habla sobre la enfermedad de los implantes mamarios, que es el síndrome Asia, y toda la lista de síntomas que a día de hoy hay descritos, creo que más de 150, 170, imagínate, que puedes llegar a sufrir. Entonces es imposible que la paciente conecte que lo que le está pasando tiene que ver con las prótesis de silicona que lleva dentro del Entre cuerpo. otras cosas, porque por la documentación que nos has pasado, se propone el síndrome Asia, que son las siglas de Autoimmune Inflammatory Syndrome inducido por los adyuvantes, que es la última A. Esto es muy Esto no reciente. aparece. Esto aparece en 2011 por primera vez. Sí, pero ¿no? sigue sin aparecer en los consentimientos informados para el paciente. Sigue sin aparecer en ningún lugar. Tú te Pero vas a antes operar hoy, antes de hace más de 15 años, imposible, aún menos. imposible. Porque esto los lanza una doctora que se Sí. llama
Yehuda Schoenfeld. Sí, creo que es un médico iraní. Ah, un Sí, médico se llama iraní. Yehuda, sí. Vale. Y lo lanzó él investigando toda esa interacción con los cuerpos extraños, llámense prótesis mamarias o llámense inyecciones de ácido hialurónico faciales, que ya hablaremos más adelante de esto. Pero sí que es cierto que este médico profundizó muchísimo sobre el tema y gracias a él empezaron en otras disciplinas a estudiar un poquito Vale. el tema. Vale. Un poquito. Claro, es tan reciente que no están los protocolos. Pero Exacto. porque seguramente tampoco los médicos cirujanos estéticos reciben bien aceptar que hay este síndrome asociado a veces al implante mamario. Yo creo que hay un negacionismo médico a día de hoy tremendo con todo este tema, porque son muchas las mujeres que reportan en las consultas médico-estéticas que se encuentran mal con los implantes mamarios y más a día de hoy. Y en muchos casos hay incluso rechazo del médico a escuchar a la paciente los síntomas que está teniendo. De hecho, muchas personas que se ponen en contacto conmigo o con otras activistas, que ahora hablaremos de ellas, lo que nos llega es un rechazo tremendo hacia la paciente. O sea, no solamente no te ayudan, sino que te dicen, ves al psicólogo, esto prácticamente no existe, no hay evidencia científica del síndrome Asia, cuando es mentira. Tenemos aquí a media hora en Vallebrón al director de inmunología, ni más ni menos, que es Jaume Alijota Cruells, que dirige todo lo que es la investigación inmunológica en Vallebrón. Y hace ya 6 años que están con un estudio dedicado exclusivamente al síndrome Asia por coadyuvantes como fillers, rellenos faciales de ácido hialurónico y prótesis mamarias. Entonces, este estudio ha determinado que sí que es cierto que hay pacientes que contienen un tipo de HLAs, que son unas proteínas del cuerpo, que son como seguritas direct de tu cuerpo, que cuando entra un cuerpo extraño están en modo vigilancia y deciden qué mecanismos de defensa se ponen en marcha. Entonces, hay mujeres que tienen 2 tipos de HLAs, que es una secuencia muy larga, pero si queréis luego lo publicamos abajo, que si tienes estos 2 tipos, tienes un 90% de posibilidades de padecer síndrome Asia. Entonces, con este test científico, gracias a este test, se va a poder ver en muchas mujeres que quieran operarse o inyectarse rellenos faciales qué predisposición genética hay. Deberían ellas hacerse un test genético, entonces, y mirar cómo tienen el HLA. Exacto, pero solo es este test que lo hace B-Sure, es una empresa privada la que ha llevado a cabo gran parte de todos estos estudios, porque detrás hay este test. Pero ellos mismos, que son gente, estaba hablando con ellos estas semanas antes del podcast y son gente como muy honrada, me dijeron, Laura, pero esto solo detecta esa actividad de esos 2 HLAs, lo que significa que el test no te garantiza que tú no acabes sufriendo síndrome Asia, porque como todos sabemos hoy en día, la exposición a disruptores endocrinos y carcinógenos es masiva. De hecho, estamos hartos de escuchar al doctor Nicolás Olea hablar sobre plásticos, touleno, disruptores endocrinos, PFAS, etcétera, etcétera. Esa es la clave. ¿De qué están hechos los implantes mamarios y qué desprenden en el pecho de la mujer y en el cuerpo de la mujer? Claro, la cápsula que envuelve la sustancia de dentro es silicona, pero lo de dentro, entre muchas otras cosas, está lleno de disruptores endocrinos y carcinógenos, como el hexaleno, el touleno, siloxatos. Es que hay un montón de componentes, microplásticos, y lo más grave es que ya se ha demostrado que existe el bleeding, que de esto traigo aquí un montón de estudios relacionados y otros muchos que no he traído porque tienen que ver con estos, pero que os los puedo pasar. ¿Qué es el bleeding? La doctora Paula Cualina y el doctor Alan González, que para mí son mis grandes referentes en explantación, porque se dedican únicamente a explantar a día de hoy y muestran en redes sociales cada semana en qué estado salen esas prótesis de dentro del cuerpo, porque también ha habido mucho marketing con esto y mucho juego demagógico. He visto anuncios incluso de un cirujano dejando una prótesis en el suelo y pasándole un coche por encima y diciendo, ¿lo ves? Puedes estar tranquila, una prótesis es indestructible. No, perdone, caballero, las condiciones de una prótesis dentro del cuerpo, con la calor, la temperatura, la sinergia con células que la atacan, que son los macrófagos, que ahora hablaremos de esto, no tiene nada que ver con una prótesis y que le pases X toneladas por encima. Estamos hablando de microroturas que hacen los macrófagos, el sistema inmune de nuestro cuerpo, esas células que se llaman macrófagos, que lo que hacen es atacar esa prótesis y generar como microroturas microscópicas que con el tiempo van drenando esa silicona con todos esos componentes que hemos hablado a la cápsula. Y la cápsula no contiene todas esas toxinas. La cápsula que el cuerpo forma para protegerte de esas prótesis también suda y también libera
a otros tejidos esto. De hecho, la doctora Paula habla abiertamente y enseña cómo salen las prótesis del cuerpo y enseña los resultados de laboratorio, porque ella envía muestras del tejido donde se encontraba la prótesis y muestras más lejanas del tejido, y en todas hay plásticos de la silicona. Es decir, en tejido sano y en tejido que estaba pues no tan sano cerca de la prótesis, y en ambas se encuentran micropartículas de silicona. Entonces, lo que provoca una reacción inmunológica o una reacción autoinmune son dos orígenes únicamente, que son disruptores endocrinos y plásticos. No, es mucho más Bueno, sencillo. el disruptor es también, el plástico también es un disruptor. Esto es la guinda del pastel, pero cualquier mujer, y de hecho tengo un estudio aquí, cualquier mujer que pone implantes mamarios en su cuerpo, desde el minuto 1 que entran esos implantes, su sistema inmunológico está reaccionando. Porque al final tu sistema inmunológico, ¿verdad que reacciona cuando entra un patógeno? Pues también reacciona cuando entra un cuerpo extraño. Lo que pasa es que esas reacciones no se ven o no son notorias en todas las mujeres por igual, dependiendo de tu biología, dependiendo de a los tóxicos que estés expuesta. Es que es multifactorial, depende de tantas cosas. Con lo cual, si se fabricara una silicona sin los tóxicos que has dicho, Es un cuerpo extraño dentro del cuerpo. sería igualmente un cuerpo extraño dentro de tu. Exacto, que es lo que todos los estudios que me han reportado del doctor Jauma, que está además está como muy en comunicación con otro médico que hay en Ámsterdam que se dedica a explantar y ya lleva años hablando del síndrome Asia. Ellos han llegado en sus grupos de investigación a la conclusión de que los implantes mamarios, aparte de toda la toxicidad que hay dentro del implante, lo más importante es el cuerpo extraño dentro del cuerpo. Entonces, es igual del material que estén hechas esas prótesis. No hay prótesis sanas. Es un cuerpo extraño dentro del cuerpo. El cuerpo va a luchar hasta el último minuto de tu vida, desde el minuto 1 que te las pones, para sacarlo, porque no lo quiere ahí dentro. Quizás muchos médicos que lo hacen a diario deben estar pensando, y las miles de veces que he intervenido de esta manera y no ha pasado nada malo por meter un cuerpo extraño, qué ganas tenéis de meter miedo. Yo te hago de abogada del diablo, ¿eh? Y yo lo recibo encantada, Nuria, y ojalá pudiera tener aquí a estos doctores para hacerles una petición. De hecho, aprovecho este podcast. Mira, me voy a emocionar y todo, pero aprovecho este podcast para hacer esta petición pública, y es la siguiente. Yo siento que muchos de esos cirujanos que hoy en día están poniendo prótesis, algunos de ellos han sido vocacionales porque han estado en unidades de quemados y siempre lo que han hecho lo han hecho desde una buena intención. Pero deberíais saber, y esto no debería decirlo yo, que no soy médico, pero vosotros deberíais saber antes de decir esas palabras que tú has dicho, que las he recibido de varios médicos, que no hay ninguna base donde las pacientes puedan reportar los síntomas. Por lo tanto, no existen datos reales de realmente cuántas mujeres pueden llegar a enfermar. El doctor Alan, que en Colombia dirige un equipo de investigación a nivel inmunológico, él dice que aproximadamente podrían ser un 25% de las mujeres que se ponen prótesis mamarias, pero realmente, como tampoco hay una base de datos a nivel mundial, ni siquiera por países ni por comunidades autónomas, no hay ningún lugar donde tú puedas decir, hey, que yo desde que tengo los implantes me está pasando esto, esto, esto. No puedes. Entonces, ¿cómo se sabe el censo real? No se sabe. No, ya con un añadido, y ahora volvemos a tus 22 años. Los síntomas son digestivos, extradigestivos, autoinmunes, hay intolerancias, neblina mental, problemas con el sueño. Es decir, es difícil que pienses que el problema son los implantes que llevas, porque es lo que vemos cada día en las consultas de salud integrativa, con toda la dificultad que tenemos siempre con ese pack de síntomas de saber si detrás hay una fibromialgia, una fatiga crónica, por qué llega esa fatiga crónica y esa fibromialgia, la vida moderna, la llegada de la mujer al mundo laboral, el estrés. Exacto. Entonces, es que tampoco es fácil ver Luego, el si por qué. queréis, colgaremos uno de estos estudios en el que se reporta cómo estudian un grupo control de mujeres durante X años a nivel de autoinmunes, por ejemplo, ¿no? De inmunidad. Y otro grupo control con prótesis mamarias. Y se ve clarísimamente cómo el índice de mujeres que acaban padeciendo enfermedades autoinmunes en el grupo control de mujeres con implantes es muchísimo más elevado. Entonces, este estudio está ahí y lo demuestra. Y también siento que, siendo médico y con el conocimiento de biología y fisiología que tiene un médico, es fácil comprender que esas micropartículas que traspasan la cápsula interactúen de una forma mal
con las células del cuerpo, al final son plásticos. Sobre todo ahora que sabemos lo que sabemos de los plásticos. Años atrás no, pero ahora que hemos hablado del bisfenol, de los compuestos perfluorados, de los microplásticos que están en Exacto. las botellas de agua y de cómo la ciencia ya está confirmando que los plásticos se encuentran constantemente en todo el organismo y también en el cerebro y cómo esto va haciendo mella. Ahora es el momento perfecto para que toda la comunidad médica entienda que si son microplásticos, están afectando, porque es que no paran de salir papers de los microplásticos en el organismo. Exacto. ¿Y por qué no deberían entonces afectar los microplásticos de la silicona si llevas dentro entre 300 y 400 gramos de silicona en tu cuerpo? Dejemos ya el discurso de que la silicona es inerte, porque es que se utiliza mucho en medicina estética también este discurso a día de hoy, que la silicona es inerte y que no interactúa con las células del cuerpo. La silicona es un plástico, actúa y a la temperatura a la que está el cuerpo en el interior, actúa todavía más, porque se degrada esa cápsula y se degrada el implante. Yo, por si no se acuerda la gente o no me siguen desde hace tantos años, me acuerdo de un estudio que sacó la OCU que dijo que por favor no se usara la silicona en los utensilios de cocina, cosa que cabreó unas cuantas marcas y alguna llamada recibí, porque con la temperatura, la OCU, que es una institución bastante Exacto. conservadora, Sí. dijo que con el contacto de la silicona con la temperatura y sacaba estudios científicos provocaba muchísimos problemas de salud y que por favor no usáramos para calentar, para mezclar sí, pero no para calentar, es decir, no una espátula de silicona en contacto con un aceite caliente en una sartén, por ejemplo, para cocinar, porque ahí va desprendiendo sustancias y sacaban la relación con enfermedad. Pues como ves, si este conocimiento lo tenemos tú y yo y seguramente muchísima gente que te sigue en la comunidad, si un médico quiere rascar un poco, a día de hoy tiene suficientes papers y información Sí. como para empezar a abrir un poco a nivel de conciencia sus criterios. Y por otro lado, te diré, cuando me contestan, es que yo he operado a miles de mujeres y solamente he tenido a lo largo de mi carrera, porque esto lo he tenido que oír muchísimo también, porque también me contactan por Instagram. Entonces, perdona, ¿tú eres consciente de que la mayoría de mujeres que has operado y se dan cuenta de que están sufriendo y de que ese daño es por las prótesis mamarias no quieren volver a ti? Nunca jamás se van antes con otro especialista que volver a tus manos. ¿Eres consciente de que les has hecho daño? Yo recurrí a quien me las puso en su día, bueno, a una persona de su equipo, y recibí cariño, pero como estás loca. Creo que deberías ir a un psicólogo, porque mira, lo que me estás contando son reacciones muy extrañas. Entonces, nosotros no hemos reportado jamás, no hemos tenido reportes de ninguna paciente. No recibes apoyo por parte de la comunidad médica. Y esto lo sé también de la mano de muchas otras mujeres que tú también conoces que se han explantado y hay una negación absoluta hacia estos síntomas. Entonces, una mujer que has herido difícilmente va a volver a ti. Entonces, y si vuelve y te lo cuenta y realmente tú no estás en ese mood de apertura de conciencia, te va a entrar por aquí y te va a salir por aquí. Pero eso se llama negacionismo médico, porque al final ese médico tendría que estar obligado a subir a la base de datos el reporte con el número de PIP, de prótesis, y el nombre de la paciente y lo que le está sucediendo, porque realmente así de fácil se podría hacer un registro mundial de lo que está pasando y probablemente en 10 años ya no se pondrían más prótesis mamarias, porque creo que nos asustaríamos todos de los reportes de sintomatología que hay. Entonces, es muy fácil a nivel, o sea, ¿cuántas apps hay hoy en día en el móvil? Es que no creo que sea tan difícil crear una plataforma de este estilo. No debe ser complicado, ¿no? Ahora iremos a los 22 años. Hago un spoiler para todas las personas que nos están viendo y piensan a ver estos síntomas que va a contar si los tengo o no. Pero sobre todo, hola, ¿qué tal? Yo llevo implantes mamarios, ¿qué me estás contando, no? Bueno, hago el spoiler de hay un plan B, se llama mastopexia y llegaremos a él. Por todas las personas, que este es otro debate que yo quizá no nos pondríamos de acuerdo de cuando has dicho lo de la autoestima y que no era tan importante para la autoestima pasar por una operación de pecho. Que aquí lo tengo bastante reflexionado y después os cuento mi película, que Laura la conoce. Y además es que en el momento que peta todo en redes sociales y tú lo empiezas a contar y lo empieza a contar Ximena de la Serna y Mel Sánchez, yo os vi y pasaron cosas a partir de ahí. Pero ahora que hemos reportado un poco la evidencia científica del tema, vamos a entender qué te empezó a pasar a los 22 cuando, y no es, ostras, es indicativo, que contaras que habías sido una niña muy sana, sin ningún problema de salud.
porque podrías ser una niña ya con muchas intolerancias alimentarias, con intolerancia a la fructosa, al sorbitol, con problemas de gluten, celíaca, y entonces te quedas ahí con la película de pero si yo ya venía con unas mochilas. Ninguna mochila, 22 años, te operas y ahí, ¿qué empieza a pasar? Y además súper deportista. Desde que me puse las prótesis no pude jamás volver a hacer deporte de forma continuada. Lo intenté, me esperé como 6 meses porque veía que no me acababa de recuperar bien. No a nivel de prótesis, mis pechos estaban preciosísimos, la operación salió súper bien, la anestesia fue genial, o sea, todo fue de 10, pero yo empecé con unos dolores en la espalda que no me imposibilitaban, o sea, unos dolores en las escápulas, unas contracturas musculares que iba cada semana prácticamente al fisioterapeuta y me ponía a correr, que era lo que a mí más me gustaba. Yo vivía en Sardañola con mis padres en aquella época y atravesaba la montaña hasta Barcelona corriendo, o sea, corría horas, me encantaba correr. No pude volver a hacerlo nunca más. Porque cada vez que intentaba correr, ya no te digo 20 o 30 kilómetros, 3 kilómetros, después estaba 3 o 4 días en cama, con unos dolores musculares brutales. A estos dolores musculares se sumaron con los años, a los pocos años, yo me operé a los 22 y podríamos decir que a los 22 y medio yo ya estaba con toda esta sintomatología de contractura muscular. Y quizá a los 23, 24 ya empecé con pequeñas molestias también en las rodillas, en las muñecas, que no entendía qué era, ¿no? Porque en una chica tan joven, ¿cómo vas a conectar una artritis o una enfermedad autoinmune, ¿no? Articular? No lo conectaba. Sí que es cierto que pasé una época psicológicamente en ese tránsito muy mala, porque imagínate, ¿no? De estar súper delgada, además una mujer como yo que estaba tan preocupada por su físico, porque en mi caso sí que me preocupaba mi físico, por eso me operé. Y de repente ver que dejas de hacer deporte, que empiezas a perder masa muscular, que no puedes entrenar, pero nada, o sea, ni correr, ni yoga, ni fuerza, absolutamente nada, y encima vives con dolor cada día de tu vida. Pues mi vida se convirtió en un infierno. Pero el dolor muscular es el primero de tantos. Fue el primero de tantos porque luego con los años, a partir ya de los 25, 26, todo fue muy gradual, ¿eh? Todo esto que te cuento fue de menos y síntomas como muy livianos a cada vez empezar a subir más el volumen. A partir ya de los 30 y pico, que ya llevaba una mochila a cuestas importante de dolores superpotentes de regla que yo nunca había tenido. Esto también es otra, ¿eh? Me cambió muchísimo el ciclo menstrual. Dolor muscular y dolor articular se le empezaron a sumar por todo el cuerpo eczemas, rosácea en la cara, caída masiva del cabello y la bomba final ya empezó con el tema de las intolerancias alimentarias, que esto fue muy preocupante para mí porque empecé a coger peso poco a poco. De hecho, a día de hoy llevo 15 kilos de más y mi metabolismo está totalmente parado. Luego explicamos por qué, pero claro, esos microplásticos circulan a día de hoy por mi cuerpo y no permiten que mi sistema metabólico funcione correctamente. Pero básicamente lo que me pasó fue que yo quería comer sano y no podía comer ensaladas, no podía comer verduras. Al principio la carne y el pescado me sentaban bien, pero llegó un punto que ni tan solo carne. Evidentemente ya no hablamos ni de legumbres, azúcares. Yo, como estudié de dietética y nutrición, todo esto lo eliminé de mi dieta ya en su día y tenía una dieta low carb bastante potente. De hecho, en aquella época hacía paleo, porque conocía a Marc Bargés por redes y me animó mucho con el tema de la paleo y seguía la paleo. No me sentaba nada bien y yo decía, esto no es normal. O sea, estoy comiendo antiinflamatorio, cada día estoy más inflamada y cada día siento más dolor en mi cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí empezó el peregrinaje por médicos convencionales, médicos no tan convencionales, integrativos, pero nadie me hacía esta pregunta en las consultas. ¿Llevas implantes mamarios, botox o ácido hialurónico? Es decir, ¿hay algún cuerpo extraño en tu cuerpo que haya podido activar esa respuesta tan exagerada inmunológica? Nadie. Y entonces, al nadie hacerme esta pregunta, yo iba haciendo evidentemente tratamientos con suplementación, osteopatía, que gracias a esto aliviaba un poquito los síntomas y iba como sobreviviendo, pero no dábamos con el qué. Es fuerte eso, ¿eh? Todos los profesionales de la salud que te estarán escuchando ahora y dirán, a partir de ahora en mi anamnesis, en la Por primera favor, visita, por favor. voy a hacer esta pregunta. Por favor, de verdad, es tan necesario porque muchísimas de las mujeres que conozco de esas plataformas, ¿no? de ayuda a través de activistas como Angie Monasterio, como Monse Camacho, como Angie Pérez, que es periodista y también sufre síndrome Asia, a través de sus plataformas puedes leer los testimonios de cientos de mujeres de me pasé 10 años
peregrinando por consultas de salud integrativa y normal y nadie me hizo nunca esta pregunta. Entonces es tan importante porque muchas de esas mujeres explican luego sus testimonios y realmente puedes ver cómo ha mejorado su calidad de vida al explantarse. Por lo tanto, quizá no todos los síntomas eran del implante mamario, pero muchos sí, porque si no, no hubieran mejorado. Como terapeuta, como médico, como profesional de la salud, por favor, es una de las primeras preguntas que deberías hacer antes incluso de si te pones gafas bloqueadoras de luz azul cuando cae la noche. Patología autoinmune tipo hipotiroidismo de Hashimoto, que es una muy vinculada al síndrome Asia, ¿lo sufriste? No. No, de hecho mis pruebas aparentemente salían todas bien. Esto es una locura que sufrimos los pacientes de síndrome Asia, que tú puedes tener unos análisis prácticamente perfectos. Yo sí que tenía las proteínas a nivel renal, en el pipí como un poquito alteradas. Bueno, había como síntomas, pequeñitos síntomas, pero no era nada evidente como para decir, y esto pasa con el síndrome Asia. Hay mujeres que las analíticas les salen perfectas y están literalmente muriéndose de dolor articular, de dolor muscular. Pero no sale, por ejemplo, un parámetro de inflamación alterado. No tiene por qué. No tiene por qué. Y esto lo puedes ver en muchísimos médicos que divulgan sobre síndrome Asia. Hay mujeres que sí y hay mujeres que no, porque necesita su cuerpo muchos más años de desgaste para que salga ese parámetro. ¿Nos puedes decir médicos que hablan del síndrome Asia para que la gente los busque en redes? No solo grupos de afectadas, sino médicos. Sí, mira, la doctora Paula Cualina, ella es mastóloga y a día de hoy es cirujana especializada en explantación, porque tienes que ser cirujano especializado en explantación para tocar a una mujer y quitarle las prótesis. Y de esto hablaremos ahora. Sí. No sirve cualquiera. Sí. Y el doctor Alan González, que ha entregado media vida suya y media carrera profesional a explantar de forma correcta en bloque y a ayudar a las mujeres a reconstruir ese pecho cuando explantas, porque también pasan auténticas desgracias cuando se explanta una mujer. No todos los médicos saben reconstruir un pecho explantado y hay muchísimas denuncias activas por este tema. Entonces es muy delicado. Yo a día de hoy, yo lo hice con una cirujana de Barcelona que no recomiendo, no porque me lo hiciera mal, a mí me hizo virguerías en el pecho y lo tengo súper bonito a día de hoy gracias a ella. Pero, igual que explanta, pone prótesis. Entonces, para mí, lo siento, pero no es coherente. O sea, te están llegando mujeres que te están diciendo, como yo me estoy muriendo, por favor, ayúdame y sácame esto de mi cuerpo. Mira todos los síntomas que tengo, mira cómo está mi piel, mira cómo se me cae el cabello, no puedo comer nada. ¿Y conoces alguna cirujana integrativa que solo explante o haga mastopexias? Fui a ella porque era integrativa, porque cuando operaba es de las pocas cirujanas en Barcelona, bueno, en toda España, que hacen terapia neural. Entonces fue lo más integrativo que yo encontré en ese momento cuando recibí la información de esta influencer, de Ximena de la Serna. Fue como, ¿dónde me opero? Corre, corre, corre. El cirujano donde ella lo hizo en Inglaterra tenía una lista de espera. Y dije, me tengo que sacar esto del cuerpo ya. Fue como un pulso de, me va la vida, o sea, no puedo seguir así más. Y entonces recurrí a ella porque me la recomendó la mujer de David, el director del Instituto de Terapia Neural de Sabadell, que creo que lo has entrevistado aquí. David Viñas, sí, sí. Y me dijo, mira, la única cirujana plástica que recomiendo con un poquito de conciencia y que realmente hace terapia neural y cuida la cicatriz es ella. Y dije, pues con ella. También es cierto que yo conocía la punta del iceberg en ese momento y podía haber pasado cualquier cosa, porque en la forma que salieron las prótesis de mi cuerpo fue tremendo. De hecho, ella me aconsejó, no te explantes, eres monísima, tienes un pecho precioso, todo lo que te pasa, Laura, no tiene por qué ser por eso, todos estos síntomas no tienen por qué venir por las prótesis. La mujer muy amablemente me trató súper bien, ¿eh? Pero me dijo, de verdad, o sea, es que Laura, puede ser incluso tu cabeza que te esté jugando una mala pasada, no lo hagas. Hagamos ecografías, hagamos pruebas, miremos el estado de esas prótesis y decidimos, porque es que no tiene por qué ser la prótesis. ¿Y cuando te las sacó? Claro. Y cuando hizo las pruebas, que por cierto la prueba la repetimos varias veces, cuando se hizo la prueba, las prótesis estaban intactas. Y me dijo, tus prótesis están perfectas. ¿Estás segura, Laura? Te anulo el día de quirófano sin costes. ¿Estás segura? Sí. Quiero sacar esto de mi cuerpo. O sea, es que mi intuición me está diciendo que es esto lo que me está dañando. Por favor, sácamelo del cuerpo. ¿Vale? Ok. Y el 10 de enero, el día de mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños. Pedí un crédito y me explanté. Que, por cierto, es más caro explantarte que ponerte implantes. Es otra mala jugada que sufrimos las mujeres que nos los queremos quitar. ¿Porque se explante más mastopexia el precio? Yo no hice mastopexia, yo hice explante. ¿Solo? Sí, pero ese solo se tradujo en 8 horas de quirófano prácticamente. Porque lo que tenía que ser sacar una prótesis intacta y coser,
y a casa, se convirtió en la prótesis izquierda estaba totalmente reventada, con silicona, es decir, plásticos liberados por toda mi pleura, Pero en la pericardio. foto antes no se veía nada. Exacto, en las pruebas salía intacta y esto también lo muestra mucho tanto el doctor Alan como la doctora Paulina, que las pruebas no son seguras ni concluyentes, no, porque la rotura puede estar por detrás y en la ecografía no se ve. Y la izquierda estaba totalmente destruida, la cápsula, no había cápsula, o sea, mi cuerpo estaba absorbiendo toda esa silicona, y en la derecha la cápsula estaba en tan mal estado que no pudo explantarme en bloque. Tuvo que abrir la cápsula y hacer una serie de cosas que jamás se tendrían que hacer dentro del cuerpo de una mujer. ¿Qué dijo la cirujana? Que muchas gracias por haber hecho caso a mi intuición, que probablemente no estaría viva en unos meses o en pocos años si no hubiera decidido explantarme. La mastopexia es una reconstrucción del pecho. Exacto. ¿A ti no te hizo falta porque la propia operación hizo que después de sacar los implantes tu pecho quedara bien? No, sinceramente, Nuria, yo psicológicamente estaba tan tocada con todo este tema que en mi caso, después del sufrimiento que llevaba desde los 22 años hasta los 34 que me explanté, era, por favor, sacar esto de mi cuerpo. O sea, me da igual cómo queden mis pechos. Lo único que quiero es recuperar mi salud, recuperar mi vida, mi peso, poder coger a mis hijos en brazos y poder tener una vida normal. Sentarme en la mesa sin tener que sufrir por qué voy a comer y el dolor de intestino que voy a tener toda la tarde mientras trabajo. Solo quería eso. Entiendo que haya mujeres que lo hagan por autoestima porque en un momento dado su pecho se deteriora pues con los bebés, lo puedo llegar a comprender, pero en mi caso es que era vida o muerte. O sea, era, por favor, sacarme esto del cuerpo. Entonces, en ese momento ni me lo planteé. Y como también me había engordado mis kilitos, porque cuando me explanté ya llevaba 10 de más, unos 9, 10 kilitos de más, tengo que reconocer que al llevar esos kilitos de más, cuando me explanté, la mama estaba rellenita. Entonces tampoco me quedó el pecho tan mal. Vale. El día que yo recupere mi salud, que estoy en ello y sé que va a llegar, y vuelva a mi peso real, pues ya veremos qué hago con esos pechos. Dependiendo del estado en el que queden, decidiré si cojo un avión y me voy a Colombia a intervenirme con el doctor Alan, que lo haría encantada, porque para mí es el mejor cirujano del mundo en mastopexia y en explantación, o si me conformo como estoy y vivo la vida y punto. No lo sé lo que haré porque ese impacto no lo he recibido todavía. Entonces, Bueno, y quizá ya has tenido suficiente, ¿no? exacto. Cuando me contabas los síntomas, volviendo a tus síntomas, ¿era antes o después de ser madre? Los síntomas empezaron siempre antes de ser madre, porque yo fui madre con casi 30 años, uno con 29 y otro con 30, y yo llevaba desde los 22 ya mal. Al tener a los hijos empeoró todo, porque claro, quise dar el pecho, cosa que por favor, si tenéis implantes de mama, no hagáis, porque ya existen papers científicos que han encontrado en la leche materna plásticos de la silicona. Yo lo hice porque no tenía esa información, no existía ese paper en ese momento o yo no llegué a él. Y le di el pecho a mis hijos, a los dos. Bueno, lo que pude, porque fue un drama. O sea, grietas, no conseguí jamás poder darles el pecho a gusto. Pero el hecho de cogerlos para amamantarlos, o cuando son bebés y lloran, mi marido viajaba por todo el mundo y yo estaba sola con ellos, pues todavía empeoró muchísimo más todo ese dolor articular y de espalda que yo tenía muscular. Entonces, para mí ahí empezó una etapa que recuerdo sinceramente como muy triste, que fue el inicio de la maternidad, de que una madre está feliz con sus bebés en brazos recién nacidos o que empiezan a correr y yo no poder ni tan solo agacharme para coger a mi hijo si se caía del suelo, o no poder sostenerlo en brazos más de 5 minutos, tenía que estar en una butaca respaldada para poder darles el pecho o tenerlos en brazos. Fue difícil. Y con el cambio hormonal que siempre hay cuando se es madre en el cuerpo de una mujer, ¿apareció alguna otra disfunción o patología a toda la lista que ya has contado? Pues la verdad es que empeoró muchísimo más todo el tema de los dolores de regla, o sea, ya empezaron a partir de la implantación, pero empeoró muchísimo más y los sangrados eran salvajes. O sea, yo recuerdo, llevaba compresas de estas de algodón orgánico, cambiarme la compresa cada hora. O sea, fatal. Sí que había tenido las analíticas anemias, etcétera, etcétera, pero porque mis sangrados en regla eran... Pero no ha habido ningún episodio o síndrome de ovario poliquísticos, No. endometriosis. No, a lo que más lo acuso es a todas estas reglas tan dispares que he estado teniendo estos años y tan salvajes a nivel de sangrado, de dolor, de migrañas, etcétera, etcétera, y sobre todo la parada metabólica que tiene mi cuerpo, que seguro que tiene que ver con la parte hormonal. Y que conoces otros casos, ¿eh? Que cuando Sí. hablas de parada metabólica, ¿a qué te refieres? No funciona el metabolismo. Yo puedo estar haciendo un ayuno de 5 días, que lo he hecho sin ingerir alimento, porque lo he probado todo, como puedes comprender, y mi cuerpo no se adelgaza ni 100 gramos.
nada, absolutamente nada. Puedo hacer dieta low carb, súper estricta, keto no puedo hacer. O sea, es como una agresión brutal hacia mi cuerpo, a la que mi cuerpo quiere entrar en cetosis, es una catarsis tremenda, o sea, no puedo ni intentarlo, pero a la que hago low carb, como más suavecita, mi cuerpo todavía se inflama más. Y el doctor Ignacio Román, que es catedrático en la Universidad de Madrid y con el que tuve mucho contacto y me ayudó muchísimo a comprender lo que sucedía con mi sobrepeso, hace ya años que me acompaña y es una persona que me ha acompañado mucho, además es biólogo y inmunólogo. Ignacio me dijo, tienes que comprender que todas esas micropartículas de silicona que purrulan por todo tu cuerpo, porque seguramente si analizáramos grasa del glúteo o de la cartuchera, habría esos microplásticos. Porque esto no te lo quita aunque haya explantación, aunque hace ya muchos años que El tema es que el cuerpo no te sabe cómo explantaste. eliminar eso, Nuria, y entonces, ¿qué hace? Lo acumula en depósitos de grasa. Entonces, tu cuerpo, para salvarte la vida, acumula esos tóxicos en los depósitos de grasa, esos y otros. Ya se sabe que a la grasa van todos los tóxicos, pero estos también van a la grasa y entonces, de forma inteligente, tu cuerpo es selectivo, sabe que si pone a trabajar las vías redox y detox de eliminación y no puedes, porque tus órganos inmunitarios están hasta aquí de toxinas, corres un peligro. Entonces no te va a poner en peligro. Tu cuerpo lo que quiere es salvarte la vida. Entonces si te pesas 20 kilos más y tienes que vivir con un sobrepeso de 20, 30 o 50 kilos más porque es la única forma de mantenerte con vida, así lo hará. Y hasta ahora a los hechos me remito. Cada año, por más que me cuido, practico yoga suave de abuelitas, pero a día de hoy ya puedo practicar yoga suave de abuelitas y tengo un estilo de vida sano, vivo en la naturaleza, hago grounding, intento ver amanecer cada día. Esto Estás no se... tranquila, has reducido mucho tu carga laboral, vamos a contarlo todo. O sea, Te lo bien, expliqué, o sea, bien de verdad. exacto, o sea, he hecho Estás- cambios en mi estructura familiar y de vida que son como para vivir como un Buda prácticamente hoy en esta sociedad. Entonces, a los hechos me remito, es que mi cuerpo no cambia. O sea, de hecho, ha habido cambios últimamente gracias a la BAM, que es la tecnología de ejercicio pasivo dinámico de la que te hablé. Cuéntalo porque la gente tampoco sabrá lo que es la BAM. Pues bueno, cuando acabaron los estudios científicos, porque esta tecnología está en el Parque de Investigación y Desarrollo Europeo de Empresas de Sabadell, ¿vale? Para que la gente sepa que es un estudio científico, lo que hicieron fue llamarme, porque tengo un amigo dentro del equipo, y me dijo, Laura, esto está funcionando súper bien, yo sé que has ido a todas partes, tal cual, pero no tienes que pagar nada. Ven, prueba unas sesiones y a ver cómo te sientes. En esa época, que fue hace un año y medio, yo ya había mejorado muchísimo, evidentemente, desde que me explanté, que esto no lo hemos dicho. Me explanté y a los 3 días recuperé el blanco de mis ojos, que los tenía amarillos. Empezó a dejárseme de caer el pelo, se me fue la rosácea que tenía en el rostro, se me fueron los esquemas del cuerpo, mi dolor muscular mejoró un 70 y pico %, mi dolor articular prácticamente desapareció, quedó un poquito en las muñecas, pero también trabajo haciendo masaje con ellas. Entonces, bueno, es como un desgaste superior. Pero mejoraron todos mis síntomas, menos los digestivos. Los digestivos sí que pasé a comer unos poquitos más alimentos a gusto, que llegó un momento que no podía beber agua, pero se mantienen y la inflamación que tengo en mi abdomen, te lo he enseñado, Nuria, varias veces, o sea, mi abdomen nace aquí y es como si estuviera de 5 meses, todo el tiempo, me levanto así por la mañana ya. Esto no había manera, ni con suplementación, no había manera de... Y entonces, a través de ir y participar, no en el estudio, porque el estudio ya estaba hecho, pero participar con estos ingenieros, que son ingenieros y físicos de masa, encima de esta plataforma de ejercicio pasivo dinámico de alto rendimiento deportivo, por cierto, porque esto se inventó para los pilotos de Fórmula 1 y lo tienen muchos pilotos del Dakar, empecé a mejorar. Y entonces a partir de ahí mi intestino se ha desinflamado un poquito, como un 40-50%, y estoy pudiendo comer de todo dentro de lo que sería una dieta nuestra antiinflamatoria, ¿eh? Es decir, estoy volviendo a comer verduras que me sientan bien, estoy volviendo a comer frutos rojos y según qué frutas crudas, que hace un año y medio era impensable, y las digestiones son mejor, las cacas son mejor forma, mejor color, mejor composición. La BAM es una butaca. No, no es una butaca, no digas esto, por Dios, no, no es una butaca. Yo lo he Tiene probado. forma, tiene forma, tiene Tiene forma forma. de butaca, pero cuenta Sí, un poco más, porque nos hemos quedado en, es una tecnología y no ha sí. quedado claro de exactamente qué has hecho que te ha ido tan bien. Se estudiaron a los pilotos de Fórmula 1 y se vio que estaban expuestos a altas temperaturas por la radiación que hay dentro del coche. Entonces, esa radiación y esa presión corporal que sufre un piloto dentro de esa cápsula del coche les afecta muchísimo tanto al rendimiento deportivo como a las marcas que hacen en las carreras y a su salud física. Entonces, este
invento, ¿vale? Se empezó a desarrollar por ellos. Pero ¿qué pasó? Que cuando los pilotos iban a hacer los ensayos clínicos, los ensayos científicos, traían a sus mujeres y a sus hijos. Y empezaron también a subir a las VAMs. Y vieron que no solamente los pilotos mejoraban sus marcas y su condición física, que esta prueba se ha hecho con muchos futbolistas también, porque o sea, mejora el alto rendimiento deportivo y se ha Vale. creado para eso, sino que los familiares de los pilotos o de los futbolistas que habían ido a hacer las pruebas también subían y también tenían desequilibrios, pues dolencias o desequilibrios, también mejoraban. Y entonces dijeron, hey, pues aparte de hacer la VAM Sport, que es la deportiva, que es como para deportistas de élite, vamos a hacer una VAM que sirva a nivel usuario para todas las personas. Entonces, la VAM al final es ejercicio pasivo dinámico de alto rendimiento deportivo. ¿Y qué hace? Tú te sientas encima de esa camilla, ¿no? Como tu butaca, camilla, que es lo que la gente interpreta cuando la ve, y mediante el movimiento cinemático, que es un movimiento muy lento y sutil, va enviando diferentes micromovimientos a tu cuerpo. En cada persona se hacen unos micromovimientos y esos micromovimientos ajustan diferentes parámetros dentro del cuerpo, como la termodinámica, que es pues todos los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos todos hoy en día. A nivel articular del dolor también funciona súper bien y funciona para... Solo por el movimiento. Sí, pero ese movimiento hace que en tu cuerpo se active como un sistema muy profundo de relajación. Y tú ya sabes lo que dicen los estudios científicos, que cuando una persona es capaz de relajarse de una forma muy profunda, en el cuerpo se activan mecanismos de autorreparación. Tu propio cuerpo activa esos mecanismos, no es que la VAM repare nada, Se sino actúa que sobre el nervio vago, sobre las mitocondrias. probablemente cuando tú te relajas, todo ese beneficio, evidentemente, lo recibe tu nervio vago, tus mitocondrias y tu sistema parasimpático, debido a esa relajación profunda, se activa. ¿Qué pasa cuando se da una relajación masiva profunda en el cuerpo? Pues yo creo que se habla muchísimo de esto, ¿no? En redes sociales, curación espontánea, problemas realmente crónicos que mediante la relajación, pues como gente que medita de forma continuada, se han resuelto, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, esto empezó a mejorar mis digestiones y dije, pues me lo llevo a la consulta. Y compré una, la puse en la consulta, que la compré para mí, sinceramente, para poder hacerla cada día, pero está colaborando y ayudando a muchísimas personas, porque el ejercicio dinámico pasivo funciona bien en todo el mundo, porque ¿quién no está estresado hoy en día? ¿No? Es que hoy en ¿Quién no día... necesita regular más el simpático y el ¿quién no necesita parasimpático? activar su sistema parasimpático y vivir en modo zen y relajación? De hecho, nos reímos mucho porque hay un CEO de una multinacional farmacéutica que viene a la consulta cada semana y me dice, es que me encanta porque desde que hago la BAM me la suda todo. Literalmente nos cuenta esto. Dice, es que tenía un estrés y un nivel de nerviosismo todo el día que es que me iba a llevar a enfermar, y desde que vengo aquí cada semana es como que he ganado mucha capacidad para saber discernir entre qué me tengo que preocupar y qué no. Entonces, esta sensación la tienen muchas personas que hacen la BAM de forma regular, que es como esa activación del parasimpático continuada en el tiempo genera muchos beneficios, muchísimos. Entonces, para mí ha sido como mi gran ayudador, aparte de la homeopatía, que sí que quiero darle como un pequeño espacio, porque todas las infecciones que yo he sufrido desde que me puse los implantes de orina, que han sido muchísimas. Que tampoco lo habías dicho hasta ahora, ¿eh? Exacto. Otro que se añade a la lista. Exacto. Infecciones de orina, ¿eh? Repetidísimas desde los 22 que me puse las prótesis hasta los 34 que me las saqué, sin parar. Cada mes me venía la regla y después de la regla, que esto nunca me había pasado, a mí la regla me vino con 13 años y hasta los 22 yo no había tenido problemas con la regla, pues me desaparecía la regla y automáticamente infección de orina. Supongo que mi sistema inmune ya estaba muy bajito y esa bajada extra, ¿no?, del sangrado de la menstruación me llevaba pues a un lugar peor. Y esto fue Estela Illón, de Semillas con Luz, que me acompaña desde entonces, ha estado a mi lado incondicional siempre, con homeopatía. Y gracias a ella no tomé nunca más antibiótico. O sea, desde que Estela detectó cuál era mi remedio homeopático para las infecciones de orina, me venían igual, porque me venían igual, pero me tomaba homeopatía y me salvé de tomar antibióticos, que al mismo tiempo luego me provocaban candidiasis. O sea, un infierno. Era como regla, dolor de regla, me quiero morir, casi no puedo ir ni a trabajar. De hecho, había días que no podía. Después de las reglas, bajada de defensas, infección de orina. Y después de la infección de orina y el antibiótico, candidiasis. ¿Alguna otra suplementación que te funcionara? Que siempre se dan cúrcuma, vitamina C, probióticos, omega 3.
pues tenía que tener mucho cuidado con la suplementación que tomaba porque mi cuerpo se volvió muy reactivo. Y al igual que no podía tolerar ciertas proteínas o alimentos, a muchos suplementos era reactivo. Los únicos que pude tomar con tranquilidad siempre fueron algunas cepas de probióticos, omegas, vitamina C. Y al final de todo creo que ya tomaba un poco de creatina, que también me sentaba muy bien, pero eran 4 suplementos contados. Tuve muchas infecciones, que esto no lo he dicho, de parásitos durante años de repetición. Y uno de los PNIs que me llevaba en ese momento, pobre, que es que el pobre se estaba volviendo loco, absolutamente loco, que tampoco sabía de dónde venía todo esto, porque yo no lo sabía en ese momento tampoco, no paraba de cambiarme los herbáceos para tratar los parásitos sin hacer intervención antibiótica. Y era imposible. Pero es que ya íbamos al antibiótico luego, y tampoco, porque un mes bien y al cabo de un mes esos parásitos Porque volvían. ha habido algún diagnóstico más concreto del Sí, digestivo. yo tengo teletest donde demuestran que he tenido SIBO. Has tenido SIBO. Sí, 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 he tenido SIBO muchos años por arqueas metanogénicas y por sulfuro, sí, no, por hidrógeno. SIBO por hidrógeno y por metano. O sea, un festival en mi intestino. Y cuando te explantan, ¿esto mejora o no? Sí, 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 cuando me explantan esto mejoró Poco. un poquito. Y la BAM lo acaba de mejorar más. Sí, porque seguí con parásitos, prácticamente hasta hace 1 año y medio que empecé a hacer sesiones de BAM diarias, que es lo que realmente ha hecho que ya no vuelva a sufrir de parásitos. Hay semanales, perdón, sesiones de BAM semanales. Entonces no he vuelto a tener esa sensación de molestias en el ano, porque es que realmente lo que sientes son los gusanitos, al menos yo los sentía. Y eso también me agobiaba muchísimo a la hora de dormir. O sea, es que era horrible. Entonces, para mí, realmente ha habido un antes y un después en mi vida después de la BAM. Y junto a la BAM, lo que me ayudó durante el proceso, mientras no sabíamos qué pasaba, sin duda era la homeopatía. Vale. Bendito placebo, si le llaman placebo, porque me salvó de muchas tandas de antibiótico. Hoy harás que muchas personas descubran que se pueden explantar como una posibilidad, aunque después se queden pues, con el pecho más pequeño, cosa que otras influencers han hecho y dicen, pues mira qué pecho pequeño más mono que me ha quedado. Exacto. Porque yo siempre he pensado que se ha sobrevalorado el pecho grande. Yo tenía un pecho muy grande y ha sido un trauma toda mi vida. Imagínate. Me ha parecido siempre una locura que la gente quisiera ponerse pecho. Y entonces me encantan los pechos explantados, me encantan. Se me van los ojos porque me encanta el pecho pequeño. Ya. Siempre me gustó. ¿Y cuándo empiezas a...? O sea, que es Ximena de la Serna una de las primeras mujeres a quien le ves Sí. que está relacionando el síndrome Asia-explantación y tú empiezas a decir, ostras, porque aquí redes sociales ha sido una salvación para muchas. Exacto, sí, sí, para cientos de mujeres hoy en día que gracias a una influencer que admiran o de referencia que muestra su caso, ellas pueden conectar con cosas que les están pasando y acudir a ciertos cirujanos que no te traten de loca cuando les hables de síndrome Asia. Fue Ximena, pero tengo entendido que Ximena toda esta información la tuvo gracias a Angie Monasterio, que es esta chica argentina que es activista y ha entregado su vida desde que descubrió que tenía síndrome Asia, a traducir todos los copies científicos y todos los papers que llegan de Estados Unidos, de Nicole Dakota o Dakora, algo así es. Vale. Esta Nicole fue la que inició todo. Y tiene una plataforma o una comunidad, Sí, ¿no? enfermedad de implantes mamarios, en principio se llamaba, estaba como más enfocada a Centroamérica y ahora es Iberoamérica, porque también contempla España por la cantidad de personas que hay con sintomatología aquí en nuestro país. ¿Vuelve a decir su nombre? Ella es Angie Monasterio. Angie Monasterio. Mira que lo has dicho. Y el Instagram es enfermedad implantes mamarios. Vale. De Iberoamérica. Y hay una cuenta de Facebook, que es lo que ella primero creó, Vale. que fue espectacular, porque ahí hay miles de reportes, pero miles de reportes de mujeres de todo el mundo que cuentan lo mismo, porque al final siempre es lo mismo. Se me está cayendo el pelo, tengo un dolor que no me puedo levantar de la cama articular, me fallan los riñones, tengo infecciones de orina, me duele muchísimo la espalda, tengo migrañas, tengo pensamientos suicidas, que no hemos hablado de esto y hay muchas mujeres que les afecta a nivel emocional de una forma tremenda y en los foros se lee mucho esto. Tengo ansiedad, depresión, no puedo respirar bien, pensamientos suicidas, etcétera, etcétera. Enfermedades como lupus eritematoso, fibromialgias muy drásticas, enfermedad del Crohn. Todo esto está asociado al síndrome Asia y es lo que se lee en los foros. Y la mayoría de mujeres coinciden siempre como mínimo en 2 o 3 síntomas, como mínimo. Y la explantación hace que mejore en muchos casos, porque en los foros también se cuenta desde que me explanté. Exacto. Esto es para mí como la evidencia científica más grande, ¿no? Personas que te están diciendo al nivel que están sufriendo y que cuando se explantan a los pocos meses vuelven a escribir en el foro y te explican cómo prácticamente todos
o prácticamente todos sus síntomas han desaparecido. Por eso te decía, Nuria, si no estuvieran vinculados a las prótesis, porque yo sé que algunos síntomas pueden ser muy dispares, como bien hablábamos antes, ¿no? Puede haber pues trastornos digestivos que ya los recibís en la consulta vosotros y quizá no llevan prótesis, puede haber alteraciones de la tiroides, fatiga crónica, cosas que hoy en día se dan ya en la mujer hiperestresada que hay en la sociedad. Pero si cuando tú a esa mujer la explantas esos síntomas mejoran, desde mi punto de vista no hace falta ser un gran científico para darse cuenta de que esto está totalmente vinculado a esas prótesis mamarias. Y después, pues claro, todas las mujeres que nos estén viendo y digan, yo tengo todos estos síntomas, ya he hecho un circuito brutal de consultas de medicina convencional e integrativa y no acabo de mejorar nunca. Y sí, ostras, ahora que lo dices, yo voy con prótesis. Bueno, pues a veces también hay que tomar decisiones difíciles en la vida, ¿no? Porque tú Exacto. tenías un pecho que aparentemente era perfecto y dices, ahora la vas a liar parda. Bueno, solo ante la posibilidad, si estás mal como tú estabas de salud, porque tú no estabas regulín. No, yo estaba muy mal. Yo, de hecho, hablé con mi marido para hacer un testamento. O sea, yo me estaba muriendo. Yo le dije, Marc, tenemos 2 hijos, vamos a hacer un testamento porque siento que después del peregrinaje que he hecho por todos los consultorios médicos normales e integrativos o convencionales integrativos y que nadie tiene ni pajolera idea de lo que me está pasando, ni yo tampoco, yo siento que me apago. Yo de cada 3 meses me pasaba 15 días en cama. Totalmente inmóvil, no podía moverme del dolor que tenía en la columna, me quedaba pillada de cervicales, de lumbares o tenía unos dolores en el riñón que me habían llegado a ingresar con infección de riñón. Entonces, a mí me estaba empezando a imposibilitar ya la vida a un nivel de dolor muy elevado y cada vez iba peor y nadie me daba solución. Entonces, en mi caso fue muy extremo, por eso te digo que me importaba 3 pimientos cómo quedaran. Lo único que quería era que sacaran eso de mi cuerpo. Pero entiendo que hay mujeres, y además están en contacto conmigo a través de redes sociales, que al escucharme se han explantado teniendo muchos menos síntomas. Pero este mensaje les ha llegado y han dicho, hostia, yo llevo años con problemas graves en la piel. Y como súper bien, hago keto, hago low carb, hago entreno de fuerza, hago todo bien. O sea, todo lo hago bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reacciona mi cuerpo? Y a la que escuchan este mensaje y conectan con esto, se explantan, porque ¿para qué llegar a lo mío? Si hay alguien que ya ha sufrido y ha hecho el camino, ¿para qué lo vas a hacer tú también, De no? hecho, por eso lo estás contando. Exacto. Porque algo quiero que quede claro, ¿no? Muchas veces las mujeres con implantes se sienten agredidas cuando escuchan este tipo de testimonios y yo he recibido comentarios muy duros en algunos podcasts. De hecho, eres muy valiente. Y al final, Nuria, de verdad, te lo digo de verdad, yo no juzgaría jamás a una mujer por ponerse prótesis, ni por hacer con su cuerpo lo que desee. Y esto no va en contra de ninguna mujer que lleve prótesis. Y por favor, me gustaría que esto quedara clarísimo. Esto es un mensaje, primero, una petición al colectivo médico de por favor, poneros las pilas ya y empezar a escribir en ese consentimiento lo que es el síndrome Asia y explicarle a la paciente lo que le puede pasar para que lo relacione, porque podéis salvar muchas vidas o apagar muchos fuegos. Y segundo, todas las mujeres que lleven implantes mamarios, que no se encuentren bien y que hayan ido a médicos integrativos, a nutricionistas integrativos, a PNIs y que no salgan de ese lío, que obtengan esta información para que no tengan que llegar a lo que yo pasé. Pero esto no es un juicio hacia nadie. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Solo faltaría. La mastopexia es un plan B que yo hice, porque justo en redes te conocí a ti y a otras PNIs que no voy a citar porque no he pedido el permiso antes de grabar el podcast de hacerlo. Estoy segura que me diría, claro que sí, mencióname, pero como no he caído a enviar un WhatsApp, no las voy a mencionar. Pero aparecéis en mi vida en un momento en el que a título personal era una necesidad mía resolver el tema del pecho caído. Había tenido un pecho enorme y entonces, después de dar pecho a 3, pues cada vez era más pequeño, que es lo que yo quería, pero Más vacío, muy ¿no? vacío, muy caído, muy, muy feo. A mí me afectaba muchísimo la autoestima y me afectó toda la vida. Nunca me gustó mi cuerpo por culpa de que no me gustaba mi pecho. Y sabía que si mi pecho me gustaba,
ya me gustaba el resto del cuerpo, aunque tenga cartucheras y otras cosas, no me molestan. Lo entiendo. Me molestaba el pecho. Y entonces me hablaron de la mastopexia, pero también gente muy joven de mi equipo se lo hizo hace muchos años y yo pensé, pues esta información, ¿cómo no me había caído a mí hasta ahora? Bueno, pues porque no era el momento de que supieras esta información, porque es entonces cuando, y hace 2 años de esto, no hace más, decidí hacerme una reconstrucción mamaria con la grasa de mi propio cuerpo, que es de eso que se trata la mastopexia, que no pones implantes mamarios. Yo dije, no, hombre, no, que ya me lo sé, lo de los disruptores Qué endocrinos. bueno, cuánto me alegro. Vamos a hacerlo bien, porque si no, pues no, nunca acababa de convencerme la idea, ¿no? No por el conocimiento del síndrome Asia, porque yo no lo conocía, yo lo conocí por ti. Es en aquel momento que lo conocí por ti, entonces dije, me hablaron de la mastopexia. Hay otra opción. Sí, te vamos a coger grasa o de las cartucheras o del abdomen. Y vamos a reconstituir. Y vamos a reconstruirlo, te quedará un pecho más pequeño. Digo, perfecto, es lo que quiero, más pequeño aún, que ya era pequeño. Pero te quedará, o sea, haremos una reconstrucción en toda regla. Muchas horas de quirófano también, bueno, muchas tampoco, pero 4. Y claro, el pezón, todo cambia, depende del punto de partida. Y cuando hablo de que me trato las cicatrices, que antes has hablado de terapia neural, no solo me trato una cicatriz, que es la que conoce la gente, que es porque me acaban de sacar un mioma uterino. Hoy cuento por primera vez que tengo otras cicatrices en mi cuerpo, que también trato con terapia neural, con hormonas de crecimiento, con el dermopen, con Para mejorar la vitamina C, mastopexia. porque cuando hay un pecho muy caído, no es que salga un queloide de per se, aunque cicatrices mejor o peor, sino que queda más gruesa la cicatriz, porque la tensión que has tenido que generar para que el pecho se aguante es muy grande porque viene de muy abajo. Entonces es más habitual, y eso me lo contó hace poco un cirujano estético, y me dijo, no es que tengas queloide, es que la cicatriz es gruesa porque aquí ha habido mucha tensión. Resultado a los 5 años, no os lo puedo contar. Lo digo para todas las personas que digan, bueno, yo sigo queriendo, teniendo la idea de llevar prótesis, si me las quito, o sea, de tener otra opción porque seguiré necesitando una reconstrucción, y algunas de las que conocemos hicieron la explantación más la mastopexia. Sí. Y también he encontrado alguna cirujana en Barcelona que no sé si también pone prótesis, podría es que ser. Para mí es el tema que me tiene... Pero yo estoy feliz porque la tía es una crack, o explanta o hace mastopexias, como en mi caso, que no vengo de una explantación. Yo nunca llevé implantes mamarios, sino que es una operación de cero con la propia grasa. O sea, hace las dos cosas y esa es su especialidad. O explanta, o su propuesta es no poner prótesis y siempre hacerlo de esta manera, con la grasa del cuerpo. Pero no sé si es siempre en el 100% de los casos. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de que un cirujano explanta, a mí me gustaría saber, ¿no? Dónde se ha formado y con qué técnicas explanta. Porque prácticamente todos los cirujanos plásticos tú vas a ir a pedirles ayuda y te van a decir que te explantan. Pero es que se han encontrado mujeres que les han abierto la cápsula dentro del cuerpo. La cápsula, ¿vale? Pongámonos en contexto. Cuando entra esos 300 gramos o los que sean de silicona en tu cuerpo, para salvarte la vida, genera una cápsula con tejido tuyo propio. Entonces envuelve la prótesis con eso, con ese tejido natural, ¿sí? Cuando el cirujano abre, la cápsula la tiene que sacar en bloque. No puede dejar la cápsula dentro del cuerpo, como muchas mujeres cuentan en los foros que les han hecho, que les han abierto. Han abierto la cápsula dentro del cuerpo, que entonces cuando abres la cápsula, ¿qué puede pasar? Pues que se libera todo lo que la cápsula ha estado conteniendo. ¿Y se libera dónde? Dentro del cuerpo. Entonces imagínate la aberración. Y muchas mujeres cuentan en foros que les han dejado la cápsula dentro del cuerpo para generar más relleno. Como es tejido tuyo propio, pues muchos cirujanos no conocen los riesgos de lo que ha estado conteniendo esa cápsula porque la silicona es inerte, según ellos, y esa propia cápsula la dejan dentro del cuerpo. Y esto sucede a menudo, además, y lo puedes leer en los foros a menudo. ¿Qué sucede si te dejan la cápsula dentro del cuerpo? Pues que te han sacado el implante, pero la cápsula con todas las toxinas que estaba reteniendo, las sigues teniendo dentro del cuerpo, entonces los síntomas no menguan. Muy importante, primero de todo, explantación en bloque. Y segundo, un cirujano que tenga la suficiente conciencia como para que si encuentra eso roto y no explanta en bloque, si hace falta que se esté 15 horas aspirándote tejido
Ay, aspirando tejido, perdón, sí, aspirando los restos de silicona en el tejido, de por allí donde se haya dispersado, Pero se ven, lo ve, que los esté. conoce, lo sabe. A mí me pasó esto, yo tenía que estar en quirófano 1 hora y estuve 7:30. Y entonces hace relativamente poco, 2 años, volví a contactar con ella y le dije, por favor, ¿me puedes ayudar? O sea, el tema digestivo no lo he mejorado. Entonces, ¿qué viste realmente cuando me abriste? Me abriste la cápsula dentro del cuerpo, entonces me envió las fotos, que son, bueno, si quieres las compartimos por historias, te las pasaré, pero son muy alarmantes de cómo estaban las cápsulas dentro de mi cuerpo, que en una no había cápsula directamente y estaba toda la prótesis totalmente abierta, y en la otra la cápsula era una telita súper fina que no tiene nada que ver con una cápsula, con un tejido encapsulado de una mujer que llevaba los años que yo llevaba con prótesis. Tendría que tener otro grosor ese tejido. Entonces, asegurarte, para no enrollarnos, de que las saquen en bloque, esto es súper importante, de que te las saquen y pide fotos. Quiero fotos de mi explantación, quiero que me enseñes cómo han salido de mi cuerpo y quiero ver que han salido en bloque. Porque si no han salido en bloque y han tenido que abrir la cápsula dentro de tu cuerpo, hay algunos síntomas que puede que tardes muchísimos más años en remitir. Entonces, esto tienes que saberlo. Y segundo, dos, no todo el mundo que explanta sabe reconstruir un pecho. Claro. Podrían ser dos cirujanos distintos, de hecho. O Podría- debería. Podrían ser dos distintos o podría ser como el doctor Alan González, que por eso te he dicho que yo tendría cero problemas en coger un pasaje para Colombia y irme en el caso de que el día que recupere mi peso vea que me ha quedado el pecho fatal y me Que él apetezca. explanta y reconstruye. Exacto, él estuvo muchos años en la unidad de quemados y entonces tiene una mano muy fina a la hora de la cirugía. Entonces él explanta en bloque, se asegura porque tiene la conciencia que hoy en día solo explanta porque ha visto enfermar a miles de mujeres y no quiere poner implantes, de que se limpia bien todo el tejido de alrededor del implante y de ciertas zonas distales, que lo limpia todo bien y luego reconstruye el pecho. Entonces, esto es una súper cirugía que mucha gente no le da importancia ni el valor que tiene. Entonces, dependiendo de cómo te explanten, esos síntomas pueden seguir. Entonces, es muy importante hacerlo con un profesional que se dedique a esto y que tenga mucha experiencia en esto. Nos quedó un melón final. Botox y ácido hialurónico. Sí, a ver, me gustaría empezar diciendo, ¿vale?, que por favor tampoco se sientan agredidas las mujeres que son usuarias regulares de Botox y de ácido hialurónico, que a mí me importa un pimiento lo que se pongan ellas, porque es su cuerpo y lo respeto. Pero existen papers que no podemos obviar. De hecho, este es paper de ácido hialurónico, luego lo dejaré por aquí. Este es paper de ácido hialurónico, este es paper de fillers y ácido hialurónico. Pondremos los Hay enlaces a varios, PubMed o ahí donde estén todo. Pondremos publicados. todos los enlaces, más enlaces que te pasaré para que la gente se pueda documentar bien. Entonces, es un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Volvemos a las prótesis mamarias. Las inyecciones de ácido hialurónico también contienen disruptores endocrinos. Y no es ácido hialurónico natural como nos están vendiendo a las mujeres. Es que una inyección de ácido hialurónico es ácido hialurónico reticulado, que eso significa que genera un volumen en el cuerpo y ese volumen se mantiene durante X meses. Si tú tomas ácido hialurónico en suplementación o te pones ácido hialurónico en la piel a forma de crema, tu cuerpo lo reabsorbe y no genera ningún volumen. El ácido hialurónico natural no genera volumen. Entonces, ¿por qué si te inyectas en los labios sí que te genera volumen o en los pómulos? Porque es reticulado, que es un ácido hialurónico sintético. Entonces, empezamos a llamar las cosas por su nombre. No es un ácido hialurónico natural, es sintético. Y cuando lo inyectas, ¿qué estás haciendo? Estás inyectando un cuerpo extraño en tu cuerpo. Es decir, la principal causa número 1 de síndrome Asia y de enfermedades autoinmunes. Introducir un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo. Esto se puede dar con unos implantes mamarios o se puede dar con una inyección de relleno de ácido hialurónico. ¿Evidencia científica? Pasaré los estudios. También tenéis el Instagram de un cirujano súper famoso que te lo voy a pasar luego, argentino, que cada vez que levanta un rostro, porque él hace cirugía sobre todo, muestra qué ha pasado con esas inyecciones de ácido hialurónico que teóricamente el cuerpo reabsorbe y que siguen ahí después de 10 años. Porque él enseña testimonios de mujeres que hacía 10 años, 5 años, 6 años, se habían puesto hialurónico. Si el hialurónico se reabsorbe, si tu cuerpo es capaz de reabsorberlo y eliminarlo,
¿Cómo puede ser que siga en esos pómulos ahí instalado, generando volumen? Eso es imposible. Y por otro lado, también se han hecho escáneres en mujeres con ácido hialurónico en los pómulos o en la boca y se ha visto cómo ha migrado hacia el cuello o la zona de la tiroides o incluso a un pecho. El ácido hialurónico migra. Por eso pierde volumen con el paso de los meses, no únicamente porque el cuerpo lo reabsorba, seguro que una parte lo reabsorbe. Otro estudio que habría que hacer y revisar, si tuviéramos dinero para poder llevar esto a cabo, es cuando los órganos reabsorben, los órganos emuntorios reabsorben estas micropartículas con siliconas o con plásticos sintéticas, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona un hígado? ¿Cómo puede reaccionar un pulmón, un riñón? ¿Cómo reaccionan los órganos emuntorios que cada 6 meses, porque teóricamente cada 6 meses tienes que pincharte, es una esclavitud, si quieres mantener esos labios con volumen o esos pómulos con volumen o esa frente lisa con esa musculatura? Hablas de ácido hialurónico Ahora y no solo estoy botox, hablando de ácido, pero ahora iremos a por el Botox también. Vale. Entonces, si tú quieres mantener ese aspecto en ti, tú cada 6 meses tienes que inyectarte. Entonces, no hay estudios de una persona que lleve 5 años inyectándose, cómo están sus órganos emuntoriales y cuántas micropartículas de esas sustancias se han encontrado ahí. ¿Por qué no hay estudios? Pues por favor, abramos los ojos ya. Los que fabrican las prótesis mamarias, el ácido hialurónico y el Botox son los mismos que en otro contexto nos enferman. Se llama industria farmacéutica y están detrás de todos estos compuestos químicos. Y además, la prótesis de pecho o los rellenos faciales son unas de las intervenciones más hechas a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de millones y millones de euros cada año convenciendo a las mujeres que envejecer es malo, que sus cuerpos no están bien si no tienen un pecho de cierto volumen, etcétera, etcétera. Esto realmente somos nosotras las primeras que podemos romper con todo esto. Y más mujeres como nosotras que estamos divulgando y experimentando lo que es alimentarte bien y tener una vida saludable. Y que hay muchas fórmulas de cosmética natural para Exacto. Y cuidarse. acupuntura y masajes y Acupuntura tropocientas facial, mil cosas. muchas cosas que tenemos también las ganas y el derecho de ser presumidas. Exacto. Y que yo me cuido, me hago acupuntura, invierto dinero en cosmética. O sea, que no estoy hablando de que te abandones. Estoy hablando de que si estás en esta comunidad, porque hoy estamos aquí y me dirijo a las mujeres de esta comunidad, y realmente tú quieres sentirte saludable y estás llevando un estilo de vida saludable, es totalmente incoherente que inyectes la toxina botulínica, que ahora hablaremos de esto, toxina botulínica, o sea, es una toxina. Es una neurotoxina o ácido hialurónico sintético en tu cuerpo. O sea, te compras el chuletón de pasto y te haces el entreno de fuerza de tu vida cada día para estar saludable, que te mueres y luego te inyectas esto en el cuerpo. Por favor, que alguien me diga dónde está la coherencia aquí. Porque a partir del momento que te llega esta información, no puede ser que esto lo sientas coherente. Es imposible que pincharte cosas sintéticas y toxinas en el cuerpo estén totalmente a la par de comer bien y entrenar la fuerza y ver amanecer. Para mí no tiene ninguna coherencia. Y ojo, repito, cada uno con su vida que haga lo que quiera, pero por favor, informar a todas las mujeres de lo que les estáis haciendo para que puedan decidir de forma libre. Laura, siempre terminamos el podcast con 2 preguntas. Una es que compartas una imperfección de salud tuya. Imperfección de salud mía, mis hijos. ¿Por qué? Mis hijos, porque yo creo que ha sido una maternidad muy intensa y ha habido muchos momentos que yo he sentido que mi sistema nervioso estaba on fire por la crianza por ellos. Entonces te podría decir que son mis hijos. Qué bien que lo digas. Sí. Tampoco la gente es valiente de decirlo. Hay que ser sinceros, la maternidad no siempre es un oasis de calma y en mi caso ha sido 2 pequeños demonios de Tasmania, que los amo, pero son mis demonios de Tasmania. Me suena. Y comparte un gran aprendizaje vital, tus hijos también. Mis hijos y mi salud. Claro. Este aprendizaje me ha marcado profundamente, la verdad. Y a veces eres agradecida. Siempre soy agradecida porque gracias a todo este proceso soy la persona que soy a día de hoy y simplemente por el hecho de los cambios que ha hecho en mi persona ya estoy agradecida al proceso. Muy agradecida, de hecho, Nuria. Realmente estos infiernos nos transforman, sirven para algo. Laura Puga, un placer. Gracias. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias. Recuerda que en la comunidad Como Soy te esperan episodios de podcast semanales con profesionales del mundo de la salud. Con ellos contamos los mejores abordajes y tratamientos para mejorar en nuestro día a día. Entra en comosoy.es.